Hoy vamos a hablar sobre la alianza de Triple Impacto junto a Grupo Entregas y Sistema B. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al chat GPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview. Hola con todos, bienvenidos a un podcast más de Forbes Ecuador y hoy tenemos el gusto de estar con María Paulina Romo, ella es presidente de Grupo Entregas, y también con José Ignacio Morejón, quien es director ejecutivo de Empresas B. Ellos son parte de la alianza Triple Impacto y justamente vamos a hablar el día de hoy sobre esta iniciativa. María Paulina, bienvenido, José Ignacio. Muchísimas gracias, Dani, por el espacio y bueno, para nosotros un gustazo de estar acá. Como Grupo Entregas creo que algo que nos mueve muchísimo es la parte de sostenibilidad desde la estrategia y dentro del comité de sostenibilidad para nosotros ha sido súper importante el construir una iniciativa que de alguna manera sea de largo aliento y una construcción de fondo, así que para mí un gusto hacer esta dupla con mi querido buen amigo José Ignacio, que es el presidente del comité de sostenibilidad. Gracias, Pauli, y también gracias, Dani, por la invitación. Es una iniciativa, la Alianza de Triple Impacto, que nace de la necesidad del sector empresarial después de las movilizaciones del 2019 y después de lo que pasó en el 2022. Esta pregunta que nos hacíamos, ¿cuál es el rol del sector empresarial? ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar estas paralizaciones que le costaron tanto al país, le costaron tanto a la empresa y obviamente también le cuestan a ese capital social? Y con esa pregunta, pues que no teníamos la respuesta, después de algunos años vamos construyendo conjuntamente con otros liderazgos empresariales que son parte del comité, que son aliados de esta iniciativa, una iniciativa yo creo que nos llena de esperanza y de entusiasmo por el futuro. Y en ese sentido, José Ignacio, María Paulina, sobre lo que comenta, ¿no? Una respuesta a lo que hemos vivido en el tema empresarial, pues, ¿cuáles son los objetivos de esta alianza? Yo creo que una de las preguntas que nos replanteamos nosotros del momento que hicimos un benchmarking de dónde estábamos como sociedad y la pregunta importantísima que mencionaba José Ignacio, partir de cuál es el rol del sector privado, porque muchas veces el sector privado que casi siempre nos quedamos en ese limbo entre el político que está haciendo las cosas, ¿no es cierto?, que está básicamente en ese mismo nivel, y la comunidad que finalmente logra hacer un tema como que pasa desapercibido, digamos, como que no quiere involucrarse mucho con ese rol social y económico, ambiental, que son todos los retos que tiene el país. Entonces, cuando hicimos este planteamiento, lo primero que se nos vino a la mente es que muchas empresas podíamos estar hablando de sostenibilidad y no necesariamente nos estábamos midiendo en esos ejes de sostenibilidad. Entonces, partimos de entender si es que esto iba a ser o iba a ser una nueva propuesta que finalmente podía topar esa línea delgada del greenwashing o construir algo robusto que parta de una iniciativa en donde entendamos que como empresas privadas no somos perfectas, pero que tenemos que, para lograr esa reputación y esas credenciales de sostenibilidad, tenemos que aprender a medirnos y con estándares internacionales que nos permitan entender en dónde estamos y hacia dónde vamos, cuál es el compromiso que vamos a tener. Y creo que para mí, desde el sector privado, esa es una responsabilidad enorme, porque no necesariamente tienes las mejores calificaciones, pero es como generar ese compromiso auténtico y de hablar de sostenibilidad y no decir que eres una empresa sostenible, sino de construir desde la base, desde la métrica, desde el poder entender qué te vas a medir en términos ambientales, qué vas a impulsar en términos sociales y cuál es la problemática que vas a atacar desde tu visión o desde tu espacio. Y quizás ahí sumo una cosa a lo que dice Pauli, es que
La pregunta a la interna dentro de las distintas empresas que son parte de esta alianza, ya más de 87 empresas, ya llegando a las 90, con metas a cerrar este año en 200, ¿no? Es cómo estamos gestionando estos impactos positivos. Hay muchas acciones, hay muy buenas intenciones. ¿Cómo eso va construyendo algo más que solo reputación empresarial, ¿no? Una suerte de estrategia de sostenibilidad individual. ¿Cómo nos vemos como colectivo empresarial? Y ahí, obviamente, dentro de la plataforma que significa el Comité de Sostenibilidad de la AmCham Quito, ha sido bien interesante ver cómo cada vez hay más empresas sumándose al comité. ¿Y qué quiere decir esto de sumarse al comité? Lo primero es reconocer que hay una importancia en medir estos impactos y esta gestión de impactos. Y todos nos estamos midiendo de la misma manera para poder precisamente entender cómo estamos impactando y en qué no estamos impactando, ¿no? Por otro lado, es ese reconocimiento de que no podemos cuidar solo nuestro metro cuadrado, sino que al cuidar nuestro metro cuadrado tenemos que tener una visión, o podemos tener una visión integral, ¿no? Donde decimos, ok, ¿cuáles son las causas que nos convocan aquí? Y definimos en un proceso muy participativo, muy descentralizado. Todo esto es voluntario, ¿no? Cada una de las empresas. O sea, es una cosa que dices, ¿qué ganan las empresas? Bueno, ganamos licencia para operar y tranquilidad para poder operar en el futuro. Esa es nuestra visión. Ahora, estas empresas reconociendo, ¿no es cierto?, ese valor de comunidad, definimos la regeneración como ese paraguas macro de lo que nos mueve, y la regeneración enfocada en lo social y en lo ambiental. Hoy haciendo más hincapié en la regeneración social. Y definimos dos temas con indicadores que todos compartimos, ¿no es cierto? Todas estas empresas miembros comparten, que tienen que ver con trabajo, con empleabilidad y con disminución de la pobreza. ¿Cómo cada una de estas empresas, miembro de la Alianza de Triple Impacto, aporta a esa causa y cómo lo hace? Es parte de ese primer paso de medición. Y después, con ese entendimiento, el siguiente paso para nosotros es poder construir acciones colaborativas entre las mismas empresas que comparten causas, comparten intereses y escalan las soluciones, reconociendo también una cosa súper importante, y es que el sector empresarial, dentro de un ecosistema como el ecuatoriano, donde el gobierno no alcanza a hacer muchas de las cosas que en teoría debería hacer, ¿no es cierto? Pero también son intereses de las empresas que se hagan, que se manejen, que se equilibren, ¿no es cierto? Porque si no, terminamos con 18 días, con 11 muertos, con miles de millones de dólares de pérdida. O sea, decimos, bueno, entonces, ¿cómo haciendo lo que hacemos? Sin desviar nuestra... Algo también tenemos que hacer, ¿no? Claro, Sí. Sin desviar nuestro foco de lo que es el core del negocio. Claro. En dónde estamos impactando y cómo nos vamos complementando. Y entendiendo también que eso es sostenibilidad, porque digamos, uno piensa que esto de sostenibilidad es un tema holístico, ¿no? Y como está muy de moda, como es un tema muy sexy, como siempre decimos en el comité, se puede malinterpretar en esta posición súper etérea, pero para nosotros también es entender cómo te mantienes en el tiempo. ¿Cómo te mantienes en el tiempo si no estás resolviendo los problemas sociales que están a tu alrededor? Es difícil, porque si es que estás hablando de una paralización como la que hablaba José Ignacio, yo te digo, nosotros como Grupo Entregas estamos en medio del Comité del Pueblo, que es una zona roja para muchos, casi intocable, ¿no es cierto? Y hemos generado muchas iniciativas con la comunidad, y yo soy súper honrada de decirlo, porque el momento que estas posiciones que nos enfrentan como ecuatorianos se anteponen, esa relación prevalece sobre eso. Y creo que vale la pena preguntarnos como sector privado, independientemente de la cuota de rentabilidad, que eso definitivamente los accionistas lo vamos a exigir siempre, es ¿cuál es el legado que estamos dejando? Y yo siempre me pregunto el legado para mi hijo Luciano, que tiene 11 años, si para mí sería suficiente dejarle un instrumento o una estructura o un bien raíz o una compañía que finalmente
no ha logrado aportar en algo a las soluciones críticas de este país. Entonces, yo creo que el sector privado estamos como justo en esa disyuntiva de si somos parte o seguimos viendo esa problemática de lejos, casi en donde no nos tope. Entonces, y yo siento que el sector privado está con muchísimas ganas de aportar, está con muchísimas ganas de replantearse lo que está haciendo, y para nosotros el sumar más empresas a la alianza ha sido un camino de cómo hacemos esta interdependencia. Y algo que a mí me gusta muchísimo decir es que no hay las 20 empresas más grandes del país, estamos hablando de pymes, estamos hablando de medianas empresas, estamos hablando de empresas grandes que quieren hacer también cambios robustos, y todas esas empresas en una comunidad, sentarnos y hablar al mismo nivel y colaborar, porque hay muchas iniciativas de empresas pequeñas o más pequeñas de lo que podrían sentir que pueden aportar, que tienen grandes iniciativas que si lo hacemos en sentido de comunidad van a tener un impacto mucho más grande. Entonces, creo que el sector privado nos hemos replanteado el que podemos conversar, independientemente que afuera seamos competencia, independientemente que estemos hablando de esta manera en términos de mercado, que el momento que hablemos de sostenibilidad podemos juntar fuerzas. Uh-huh. Y no importa si una compañía o si un banco como ProBanco, que es uno de los que está dentro de la alianza, puede aportar más eventualmente en infraestructura, en conocimientos, en toda la plataforma que tenga, y hay una compañía que puede dar su know-how en términos de comunidad. Eso para nosotros es invaluable. El que logremos esa interdependencia y como sector privado perdamos ese egoísmo de querer como atacar un solo frente uh-huh. individual, creo que también nos hace más grandes, porque yo he sentido que esta comunidad nos sentimos con esa sororidad de poder abrazar más fuerzas y también sentirte acompañado, porque a veces el camino del sector privado o los líderes nos sentimos solos en ese caminar de también, ¿no? La incertidumbre está, hay muchas condiciones en donde te exigen obviamente toda la inversión que tienes que hacer en seguro social, en cuidar a las personas, cuidar a las regulaciones que tienes de por medio, pero sentir que hay una comunidad atrás que está cuidando los mismos intereses y que compartimos ese propósito de mirar ese triple impacto ambiental, económico y por supuesto social, creo que le hace mucho más fuerte a la alianza, porque abre ese camino a replantearnos como ecuatorianos también de que podemos hacer comunidad en el sector privado. Y eso es un planteamiento que creo que todavía estaba como vetado. Estaba todavía como un poco en la riña, ¿no? De empresas de quién sobresale en tal tema, y pues así un poco funcionaba antes, pero sí es cierto, María Paulina. Ahora, usted estaba hablando sobre el tema de que participan no solo grandes empresas, sino también pymes, pero cada una aporta de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, José Ignacio, me gustaría saber, cada empresa aporta en ese sentido, pero estamos hablando también de transparencia y cómo estamos transparentando estos procesos de sostenibilidad. Sí, a ver, varios temas ahí, porque la estructura que se va armando, la gobernanza alrededor de esta iniciativa autoconvocada, descentralizada, no es algo sencillo. Siempre la transparencia es ese elemento que tenemos que cuidar, porque sin transparencia no hay confianza. Uh-huh. Y ya partimos, de hecho, de un punto, digamos, nuestro punto de partida ya es la desconfianza. Uh-huh. ¿Cómo lo hemos logrado convocar y tener en la misma comunidad a empresas competidoras? Ya ese es un buen indicador de que estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que parte de todo este tema y este proceso de primero un tema conceptual, después un tema práctico. Entonces voy primero por el tema conceptual. El llamado a la acción a la regeneración no es una nueva palabra novedosa que suena interesante. No, es realmente pasar de una lógica extractiva, de donde yo el valor que genero, sí, lo extraigo, pero no lo regreso, hacia un modelo casi circular,
¿no? No solo ambientalmente hablando, sino socialmente hablando. Gracias a que tenemos este capital social en el país, a que tenemos esta cultura, a que tenemos las condiciones sociológicas, es que podemos hacer empresa en este país, ¿no? Y una empresa enfocada, que en muchos casos es empresa familiar, empresa que busca sostenerse durante los años, no solo especular, y creo que en ese sentido, ese llamado a la acción de regeneración toma mucha fuerza. Ahora, ¿qué es lo que hacemos concretamente? ¿Cuál es el aporte que se le pide a las empresas miembros del comité? ¿Sí? El comité, que no es la alianza, es más grande. La alianza es la convocatoria a todas las empresas de este país, micro, pequeñas, medianas y grandes, que quieran sumarse a resolver estas causas. La petición que se le hace al comité, a los miembros del comité, es a poner intelecto, conocimiento y en algunos casos recursos para sostener una operación mínima que pueda permitirnos desplegar la estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? ¿Cuál es el tema ya práctico? El tema práctico es, las empresas no podemos mejorar lo que no hemos medido. Y tenemos que medirnos bajo la misma vara. Sí. Por ahí ya tienes un buen reto, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a medirnos, hay una cultura del miedo hacia la medición. José Ignacio, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, estamos hablando de que son empresas que están dentro del comité, pero las que están dentro de la alianza, que son muchas más, ¿qué requisitos necesitan para poder entrar a esta alianza? A eso voy. Entonces, las empresas de la alianza básicamente tienen que medirse, ¿sí? Tienen que medir su gestión de impacto con una herramienta gratuita. El comité ha desarrollado y ha puesto como un bien público gratuito a las MIPYMES de este país un curso de capacitación para la medición de impactos. Porque la medición de impactos y la sostenibilidad parece un lujo. Y cada vez parece un lujo más inalcanzable para... El 95% de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas, ¿no? Sobre todo, yo creo también para no pasar esta línea delgadita del greenwashing, ¿no? Porque todos podemos decir, pues yo reciclo, ya no tengo papel, pero ¿y qué más? Eso no es la sostenibilidad, creo. Y hablando del papel, el papel aguanta todo. Entonces, creo que, de nuevo, el comité y evolucionando constantemente, ¿no es cierto? Todo el proceso y toda la estructura, dice, midámonos, ofrezcamos a los equipos de manera transversal, independiente de quienes sean, con un subsidio cruzado, donde los más grandes subsidian a los más chiquitos, para generar inclusión. Generar estas capacidades internas para entender e internalizar qué es impacto positivo y cómo también todas estas cientos de empresas pequeñas y medianas y micro están aportando al país y a estas problemáticas sociales y ambientales. Y una vez que tienes medición y capacitación realizada, en un 100%, tú ya puedes ser parte de la alianza. Tú ya puedes ser parte de este grupo de empresas que, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que buscamos hacer? Es entender cómo cada uno de nosotros y de manera colectiva puede activarse para solucionar y mejorar los indicadores de pobreza. Cuando te hablo de empleabilidad, no te hablo del desempleo per se. Te hablo de empleabilidad porque nosotros tomamos un enfoque más de cualitativo que cuantitativo del número de empleo, sino qué tipo de empleo estamos dando. Porque el empleo empodera, el empleo dignifica, y el empleo no es fácil de dar en el país, eso sí, ¿no? Entonces, luchar contra esta ola de regulaciones y demás, decimos, no, el cumplimiento es una cosa, la supervivencia de la empresa es otra. Claro. Y en ese sentido, el empleo visto como este efecto dinamizador de las familias, de las comunidades, vemos ya, ¿no es cierto?, empresas que son parte de la alianza, que son una tribu, ¿no?, con su empresa, con sus empleados, con su talento. Un empleo que impacte no solo al empleado, sino a todo el ecosistema. Y claro. Que no sea un cheque al final de mes, ¿no? Y yo creo que ahí... Solamente. Y yo creo que ahí esa parte de, sobre todo lo que habla José Ignacio de replantear la empleabilidad, significa muchísimo, porque hoy justo ayer estuve en un tema de startups y decías, finalmente el mundo está
como extremadamente potente afuera, ¿no? Y estás diciendo, estoy generando billones de dólares en 6 meses. Puedes generar esta dinamización, pero hay que preguntar ahí, ¿y cuánto de responsabilidad social tienes en función de eso? Y primero con los empleados, porque finalmente ese es un planteamiento que uno sí tiene que hacerse en estructura. Entonces y por eso te decía que hay esos principios y valores que coincidimos como empresas y que compartimos como empresas, porque no es fácil hablar de eso, es un tema sensible, y es un tema que en muchas discusiones se quedan casi en la orilla, casi sin poder hablar más allá, porque no, algunas empresas no quieren que se tope ese proceso. Entonces creo que algo que es súper válido es cuando súper transparente y puedes compartirlo con la comunidad, gestionas esta data y dices, estas son mis credenciales. Lo que hayas tenido de calificaciones, como te digo, partimos de entender que el sector privado, ni ninguna empresa es perfecta, pero entender en dónde estás es importantísimo. Cuando tú decías del tema de reciclaje, yo me reía porque nosotros somos empresa B certificada, y cuando comenzamos el camino, bueno, es parte del camino, ¿no? Sí, por supuesto. Y además que el sistema B ha sido, yo creería que el mayor goodwill de todo este proceso de la alianza viene de esos estándares internacionales del sistema B, que te permiten no solamente entender dónde estás en Ecuador, sino compararte con el mundo, porque esa es una de las cosas que te permite esta medición internacional. Pero a lo que iba es que cuando comienzas con estos pequeños pasos que no son menores, pero hablas de reciclaje, no sé qué, la primera medición que nosotros tuvimos, nos asustamos porque, claro, era un porcentaje mínimo de esos esfuerzos, y por supuesto no tenían nada que ver, porque nuestro foco y nuestro peso más grande ambiental era todo el tema de movilidad, por ejemplo. Entonces, comenzar a entender ese camino parece obvio, pero no es obvio. Y poder dar esas directrices y poder hablar con criterio de eso, más allá de contarte, o más allá que saque una fotografía con una electrolinera, es poder entender que nuestro foco de atención ambiental estaba en el tema de movilidad, y que era ahí donde teníamos que hacer el esfuerzo. Yo creo que el poder transmitir eso y poder comenzar a entender con criterio en dónde tienes que hacer esos esfuerzos es importantísimo. Y luego el que finalmente tú puedas becar, ya sea proveedores o clientes, que sientas que tienen ese mismo propósito y que de pronto no tienen esa escalabilidad o economía para poder hacerlo. Creo que ahí haces esta democratización importante, que es abrir el tema de sostenibilidad bajo criterios internacionales a la comunidad, porque esa parte creo que es súper potente en la alianza, y creo que le hace la diferencia. Y hablamos, obviamente, que sostenibilidad no solo abarca el tema ambiental, ¿no? Estamos hablando de casi 18 objetivos de desarrollo sostenible, que abarca movilidad, residuos, un montón de cosas. Entonces, sí. José Ignacio. A ver, creo que el poder medirnos con primero una herramienta que sea creíble, confiable y bajo estándares internacionales es importante. En la línea de lo que decía Pauli, el democratizar el acceso a eso es fundamental. La alianza de triple impacto busca precisamente eso. Y a través de las empresas que becan a su cadena de valor o a sus clientes, el caso del Produbanco becando a 21 empresas, el caso de Grupo Entregas tomándose también a estas empresas que están becando, permite precisamente jalar e identificar a estos otros actores de la economía más chiquitos, ¿no? que quizás dicen esto es algo inalcanzable, y ven de nuevo la problemática social, ¿no? Más allá de la problemática ambiental, como temas en los cuales no pueden tener ellos, no podemos tener el control, o no podemos tener algo que decir o que hacer,
Y el tema es que vamos desmitificando esa creencia. Y quizás ese ha sido uno de los mayores retos de la alianza. Quizás sí, porque a ver, yo creo que la alianza empieza a tomar forma y convertirse en alianza, ¿no es cierto? No solo como un programa de la Cámara, que es importante igual comentar esto. Creo que nace de la premisa de que el comercio puede ser utilizado como una fuerza para el bien y que el comercio es algo virtuoso. Pero eso hay que, ¿no es cierto?, ser para parecer. Y hay que también ir construyendo una nueva épica empresarial con sustento, no solo marketing, ¿no? No solo, sino con sustento y que no necesariamente se lo crea con publicaciones, sino con ejemplos concretos y casos vividos por los mismos stakeholders o en este caso trabajadores o proveedores o miembros de la comunidad vinculada a la empresa. Y con eso vas construyendo, ¿no es cierto?, este cambio de paradigma del para qué hacemos empresa en este país y por qué el comercio es algo que funciona, ¿no? Y que tiene sentido para todos y todas y para el planeta, ¿no? Entonces creo que en ese sentido quizás el mayor reto, Dani, para darte respuesta a tu pregunta, sigue siendo este descubrimiento constante de nuevos retos. O sea, te vas dando cuenta de que nos hemos dado cuenta en el comité y mientras vamos también celebrando y dando la bienvenida a este conocimiento colectivo que no es fácil de gestionar. ¿Cuáles son, digamos, las distintas aristas en las cuales todas las empresas que son miembros de la alianza están aportando? Y hay quizás un tema que a mí me llena de esperanza y creo que es la oportunidad gigante que tenemos hoy, ¿no? Es darnos cuenta que todos estos esfuerzos se conectan con un propósito mayor y es generar sostenibilidad, equilibrio, bienestar para poder brindarnos licencia para operar en el presente y en el futuro. Y yo quisiera ahí, perdón, María Paulina, que un poco para finalizar este podcast, José Ignacio lo decía, ¿no? ¿Para qué hacemos de empresa? Y a través de este mensaje que usted puede dar, María Paulina, es cómo podemos incentivar a estas empresas que aún no son capaces o quizás no se atreven a ser parte de este cambio de sostenibilidad. Sí, yo iba a decir, Dani, que creo que el reto, estoy completamente alineada con el José, que ese es el nuevo reto. Y para nosotros también nos replanteamos como sector privado dentro del AmCham, que tú entiendes como Cámara de Comercio que vincula a Estados Unidos, que es el principal socio comercial de Ecuador. Y creo que lo que nos replanteábamos en esa misma línea es que toda la línea de emprendimiento, toda la línea de comercio que tenemos en Ecuador no logra muchas veces el siguiente nivel en términos de exportación, el siguiente nivel en términos de internacionalización, porque no logra sintonizar con esa sostenibilidad que hoy te exige inclusive en términos de producto, en términos de servicio, Estados Unidos, por ejemplo, un país como Estados Unidos. Y creo que ahí nuestro comité, porque para nosotros es cómo finalmente también somos esos actores claves dentro de la Cámara para impulsar el comercio exterior en el Ecuador. Creo que para nosotros el poder invitar a más actores del sector privado que también quieran y puedan pensar en la internacionalización como un siguiente mercado, porque lastimosamente el Ecuador en términos de emprendimiento y en términos de mercado es un mercado relativamente pequeño, en donde nos podemos estar comiendo todos o estar visualizando todos si podemos hacer una marca país y promoverla afuera. Y para nosotros en el Comité de Sostenibilidad, poder llevar esa marca país sustentada con estas credenciales de sostenibilidad, creo que es contar una historia más potente. Y por eso creo que para nosotros es importante cuando tocamos la puerta a más empresas que se quieran sumar, ¿quiénes están buscando dentro del sector privado sumar estos esfuerzos de marca país y trascender, no tan solo como marca, sino como comunidad, para llevar a Ecuador al otro lado, ¿no? Como estas Olimpiadas que han sido históricas. Así, sí. Buscamos
buscamos que esta alianza sea una herramienta potente que nos dé licencia para operar a grandes, pequeños, y que llevemos todos juntos esa marca país hacia afuera. Muchísimas gracias, María Paulina y José Ignacio. Gracias, Vamos paso a paso entonces. Sí. Sí, vamos paso a paso y como te decía, el primer paso es medir. El primer paso es para todos los que nos escuchan, que no son miembros de la AmCham, de alguna u otra manera van a estar conectados con alguien que sí. Sí. Y en ese sentido el poder decir, oye, quiero medirme, quiero sumarme a la alianza, ¿cómo puedo acceder a la herramienta, al proceso de capacitación? Con miras a poder el próximo año, ojalá sentarnos en este mismo momento, en este mismo mes, pero el próximo año y decir, tenemos el índice de impacto positivo empresarial del país, el primer índice de impacto positivo empresarial del país, que es el proyecto que nos hemos planteado como, uno de los proyectos que nos hemos planteado como parte del comité y que vamos muy bien. ¿Y por qué no estar bien representados fuera del país con las marcas? Exactamente. Sí. Hacer como estas olimpiadas, el récord de medallas. Sí, Qué bueno. que cuando la gente Muchísimas escuche gracias. Ecuador, entienda que hay un concepto detrás de bienestar, de salud, de responsabilidad, de regeneración. Eso es algo que estamos convencidos de que lo vamos a poder lograr, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, siempre bienvenidos. Gracias, Dani, Gracias. por el espacio. Chao. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.